Ok, empezamos entonces. Damas y caballeros, muy buenas noches. Para la mesa de trabajo afroperuana es un verdadero gusto tenerlos a todos ustedes el día de hoy aquí en este conversatorio que hemos titulado El Congreso que queremos los afroperuanos. Es una de las actividades que como grupo organizado estamos nosotros convocando, estando a puertas de una elección congresal y presidencial, en donde obviamente todos nosotros como peruanos tenemos expectativas puestas y obviamente también tenemos como pueblo afroperuano un clamor que esperamos sea recogido tanto por el Ejecutivo y el Legislativo que nosotros elijamos. Quiero agradecer en nombre de la Mesa de Trabajo Afroperuana la presencia de absolutamente todos ustedes que nos acompañan en esta y en otras actividades que a lo largo del año hemos programado, pero quiero en especial agradecer la presencia de la señora Cecilia Ramírez Rivas, quien es la directora ejecutiva del Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana. También quiero agradecer la presencia del señor Jorge Ramírez Reina, que es el presidente de la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Igualmente a nuestro querido amigo Eduardo Palma Lazarte, quien es el director de Mundo de Ébano. También quiero agradecer la presencia del señor Agustín Huerta, que es representante del Movimiento Nacional Francisco Congo de la zona norte, y también la presencia del psicólogo Pierre Córdoba. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este conversatorio que hemos titulado El Congreso que queremos los afroperuanos. A continuación, quiero ceder el uso de la palabra a la señora Silvia Villa Cartagena, quien en esta mesa desarrollará el trabajo de moderadora y quien se desempeña como presidenta de la Comisión Política de la Mesa de Trabajo Afroperuana. Adelante, Silvia. Gracias, Augusto. Bueno, es un gusto, pero este es otro gusto. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio y tenerlos presentes en esta etapa que hemos llamado el Congreso que los afroperuanos desean. En esta oportunidad, la Comisión Política de la Mesa de Trabajo Afroperuana, en conjunto con los miembros de la mesa, valga la redundancia, hemos creído conveniente hacer un espacio más sobre las actividades y hacer práctica un ejercicio democrático en cuanto a las actividades que puedan hacer nuestros representantes de la mesa ante el Congreso de la República a partir del 11 de abril. En esta oportunidad hemos invitado a la señora Marta Moyano Delgado, representante de la mesa. También está el señor Martín Hernández, quien está por ingresar porque se encuentra él en la zona de Ica, por cuanto está candidateando por esa zona. Y bueno, nosotros vamos a hacer este ejercicio democrático y a empezar con unas indicaciones para los que se encuentran presentes. Queremos que estos representantes nos manifiesten y nos digan las actividades o los beneficios que va a tener el pueblo peruano con la presencia de ellos en este próximo Congreso. En ese sentido, quiero dar las indicaciones del caso a aquellos invitados, Cecilia Ramírez, Agustín Huertas, Pierre Córdoba, Eduardo Palma. Pueden hacer algunas preguntas, algunos en una primera de 2 minutos, concerniente a educación, salud, vivienda, en lo que más necesitamos nosotros, el pueblo peruano. Dar una primera vuelta de quiénes van a hacer las preguntas, quiénes van a intervenir y posteriormente en una réplica o dúplica que pueda también concretizar la duda o la pregunta que se pueda hacer. En ese sentido, vamos a pasar una primera ronda y quienes vayan a hacer estas preguntas, por favor, indicarlas, ya que tenemos presente en la sala a la señora Moyano, hacerle extensiva estas preguntas, donde también nosotros vamos a participar como miembros de esta mesa que está organizando este pequeño conversatorio referente a lo que los afroperuanos deseamos de nuestros congresistas. En ese sentido, a ver, con Augusto vamos viendo quiénes van a participar para ir tomando la nota y los tiempos que pudieran utilizar. Para ir anotando y dar la vuelta de preguntas. Por favor, la sala.
se expresa. Silvia, su micro. Disculpen, sí, queríamos empezar por los invitados en principio. Nosotros como operadores y dueños de casa también tenemos algunas preguntas pendientes. En todo caso, queremos invitarle a Cecilia, a Eduardo, a Agustín, Pierre, quienes nos acompañan para empezar con estas iniciativas y estas, de repente, interrogantes que le podamos hacer a la señora Moyano presente esta noche. Estamos para escucharlo. Gracias, Silvia. Hola, Pierre, bienvenido. Pierre Córdoba es un psicólogo afroperuano quien ha tenido a bien también participar en esta reunión, en este conversatorio. Adelante, Pierre, con tu intervención, con la pregunta que tuvieras para la candidata. Bueno, básicamente, como bien he mencionado, mi rubro es el tema de la salud mental, ¿no? Trabajo con el tema de psicoterapia y psicología clínica. Y creo yo que una pregunta importante que nos debemos hacer las afroperuanas es de qué manera se está trabajando el tema de la salud mental, no solamente a nivel de personas afroperuanas, sino desde un enfoque interseccional, entendiendo que la salud mental afecta de diversa manera si incluimos variables como género, orientación sexual, situación socioeconómica. O sea, ¿qué medidas se están utilizando para poder abordar esto en la población afroperuana? Y más aún en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando entendemos de que hay una desigualdad social de muchos años que ha afectado probablemente en mayor medida a nuestro pueblo. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Silvia. Eduardo Palma. Ok, Eduardo. Buenas noches a todos y a todas. Indudablemente para mí un aspecto muy bueno que trabajó la mesa afroperuana en el Congreso fue el tema de educación. Las becas o los convenios que se hicieron con algunas universidades como la Cantuta y la UNTED para mí fueron muy buenos porque una de las maneras que podemos salir de la pobreza es a través de la educación. Una de las maneras que podemos salir adelante y progresar como humanidad y como personas es a través de la educación. No sé qué pasó con esos convenios y lo que quisiera saber es si es que a través de la mesa se ha seguido trabajando con eso y específicamente la pregunta a Marta, ya viéndola como congresista de la República, cómo se podría ampliar esto para que más jóvenes se puedan beneficiar de este convenio. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Silvia, yo, buenas noches, Cecilia, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto y el placer siempre es mío y también quería, viendo a Marta como congresista, quisiera preguntarle cuáles serían o qué está pensando, en qué acciones se podrían tomar. Estamos en el marco del Bicentenario Patrio y como todos sabemos, lamentablemente la agenda del pueblo peruano no ha sido incluida. Y esto es importante porque el Bicentenario no llega solo con actividades, sino también, de lo que entiendo, está llegando con recursos para temas de acción, de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, desde la posición de Marta como congresista, ¿qué podría hacer para que la agenda nuestra sea incluida? Y la otra pregunta la voy a enmarcar en el tema de mujeres igualmente, ¿no?
Sabemos que la pandemia nos ha golpeado fuertemente, pero las mujeres afroperuanas hemos sido fuertemente afectadas, donde las brechas de desigualdades se han profundizado más aún. ¿Cuáles serían las acciones que se podría desarrollar desde el Congreso para garantizar a las mujeres afroperuanas dentro de todo este proceso de la activación económica que el Estado peruano viene trabajando? ¿De qué manera podrían estar incluidas y de qué manera se podría garantizar efectivamente que cambiemos esta condición en la que estamos? Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más? Si no, para... Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? ¿Escuchamos? Gracias. Bien. Sí. La pregunta que planteo a continuación tiene que ver con educación y a la vez con salud. El día de ayer leí que posiblemente las clases presenciales se van a desarrollar a partir del 15 de abril en las zonas donde por suerte no hay casos de COVID-19. Incluso hace mención el documento que los maestros se están poniendo de acuerdo para poder ir a trabajar a esas zonas, que son generalmente las zonas más inhóspitas. Yo pregunto, y pregunto a la candidata al Congreso, a Marta Moyano, nuestra amiga, ¿qué se puede hacer desde el Congreso para que se analice un poco mejor? Porque yo pienso, salvo que me esté equivocando, trabajé 35 años en el magisterio, y espero no equivocarme, pero si me equivoco, mil disculpas. Yo creo que si bien en esas zonas inhóspitas donde no hay casos COVID-19, no sería correcto, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso para que detengan, no tomen en cuenta el acuerdo de empezar clases presenciales a partir del 15? Porque si ellos están viviendo ahora felices porque no tienen la pandemia, a partir del momento en que llegan los maestros de distintos puntos de la patria, vamos a poner en el ejemplo, en el caso Morropón, van a llegar maestros de Lima, porque como ahora las clases son virtuales, lamentablemente no se ha tomado en cuenta a maestros de la zona y han postulado, hay postulantes a plazas que han ganado desde Tacna, desde Cusco, desde Ayacucho, desde la selva. ¿Por qué? Porque saben que desde el lugar van a hacer el trabajo. Imagínense que van a tener que trasladarse hasta el lugar, que es lo que se puede hacer para que no se dé, para que el Ministerio de Educación analice bien la propuesta de no iniciar clases a partir del 15 virtualmente, presencialmente, porque yo pienso que sería un riesgo más aún cuando la cepa del Brasil ya se encuentra en Piura. Y del 100% de los internos nos están diciendo que el 60% ya están con la cepa de Brasil. Entonces, no sé qué es lo que se puede hacer desde el Congreso. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguien más, algún comentario, alguna inquietud sobre lo que estamos conversando en estos momentos? Sí, Silvia, ¿me permite la palabra? Soy Marité. Sí, dime, Marité, ¿cómo estamos? Bueno, sí, Marité, también se está uniendo en este momento Martín Hernández, el otro representante de la Mesa de Trabajo Afroperuano, quien está postulando por la región Ica. Su candidatura. Buenas noches, Martín. Hola, Silvia. Acá recién Ica, la disculpa de casa. Sí, no te preocupes. Ok. Adelante, Marité, te escuchamos.
Sí, mira, en esa línea yo quería preguntar, ¿no? A los candidatos, que Dios permita que puedan llegar, ¿qué plan, cómo se puede articular con las mujeres afrodescendientes que tienen un emprendimiento económico, ya sea en la artesanía, en la gastronomía, ¿no? Cualquier emprendimiento, porque, por ejemplo, el sector artesanal se ha visto tremendamente perjudicado y olvidado, por un lado. Por otro lado, las personas que también se dedican a lo que es la gastronomía han tenido que cerrar su emprendimiento por el motivo mismo de la pandemia. Y, por ejemplo, nosotros los artesanos, por ejemplo, a veces nos han invitado a Miami, a algún lugar, y por falta de fondos no podemos representar, ¿no? como afroperuanos en el sector artesanal, por ejemplo. Entonces, ver un plan, algo de cómo se puede articular, qué es lo que se podría hacer para apoyar a las mujeres emprendedoras, ¿no? Afrodescendientes. Entonces, eso es lo que yo quería ver, de qué manera, ¿no? Se puede reactivar, se puede hacer algo para que no nos quedemos así en el aire, como se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado hemos viajado con Nachi Bustamante a Esmeraldas, pero haciendo un gran esfuerzo. Bueno, la invitación fue para mí, pero ahí hablando, negociando, yo he llevado, digamos, 3 compañeras, ¿no? Pero con mucho esfuerzo. Gracias a Dios todo salió bien, todo fue bien y, bueno, llegando nomás ya pues se cerró la frontera, ¿no? Entonces, pero es bastante difícil para las mujeres afrodescendientes que tienen un emprendimiento, digamos, que puedan ir así a hacer una representación. Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Marité. Silvia. Adelante, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bueno, en cada proceso electoral el pueblo acude a las urnas con entusiasmo, fe y esperanza de un cambio. Y por supuesto que la situación del país mejore. Estimados Marta y Martín, quiero saludarlos en primer lugar y desearles mucha suerte en estas elecciones 2021. Que el pueblo le dé su confianza para que ustedes puedan cumplir con esas esperanzas. Mis preguntas son, siendo el Congreso una de las instituciones con menos prestigio y confianza en la población peruana, ¿qué harían ustedes de llegar al Congreso para mejorar esa imagen? La otra pregunta sería, y esto es algo que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿qué reforma propondría para que el pueblo afroperuano sea incorporado en la constitución política del Perú? Y la otra sería, que es, bueno, para mí muy importante y creo que para los afroperuanos también, cuando la mesa de trabajo afroperuana funcionó en el Congreso, fue uno de los espacios democráticos que favoreció de manera muy importante a los afroperuanos, con todas las actividades y normas que se lograron proponer en favor del pueblo afroperuano. Pero esto lamentablemente no continuó dentro del Congreso. Entonces mi pregunta es, ¿qué normas legales de llegar al Congreso deberían proponerse ahora para que esta mesa se institucionalice y consolide en el Congreso y no sea destruida por las sucesivas administraciones? Esas son mis primeras inquietudes. Muchas gracias, Víctor. Creo de que tenemos un grupo
o un bagaje de preguntas como para que nuestros representantes puedan ir absolviéndolas y en todo caso quienes están todavía pendientes lo puedan hacer en un segundo bloque. A ver, quisiéramos tanto Marta como Martín, si nos pueden absolver las preguntas para los que estamos aquí en la sala, para los invitados y para los miembros de la MTA. Buenas noches a todos. Sí, había un cruce, ha habido ahorita. Disculpe, hay cruces, el internet está funcionando mal, me ha botado 2 veces. Pero bueno, yo he escuchado atentamente algunas consultas, debemos separar un poco porque algunas consultas o preguntas que han hecho tienen mucho que ver con el Ejecutivo, no con el Legislativo. Sin embargo, es importante entender que cuando uno esté en el Legislativo, también puede gestionar, ¿no? Impulsar algunos temas que ustedes han planteado. En el tema de psicología, por ejemplo, que creo que ahora por el tema de la pandemia, urge tratar esos temas en los colegios y también implementar establecimientos de salud mental, que no los hay lo suficiente en el Perú. No se ha implementado, por ejemplo, hace 2 años, lo tomaron como un logro implementar un establecimiento de salud mental en el Cono Sur, ¿no? Buscando incluso lugares donde hacerlo, y no existe, en realidad no le dan, el Estado no le da importancia a lo que es la salud mental y ahora es cuando urge más. Y entonces desde el gobierno es importante que se implementen estos espacios de salud mental, pero recuerden que eso es una acción del Ejecutivo que debemos respaldar desde donde estemos, ¿no? En este caso, desde el Congreso. Recuerdan, han hecho varias consultas y tenía problemas ahorita del celular. Pero cuando hablaba Palma sobre el tema de la educación, por ejemplo, efectivamente la Mesa de Trabajo Afroperuana impulsó las posibilidades de convenios con algunas universidades, con 2, con la Cantuta y la UNTER. Lo importante es que debemos seguir haciendo estos convenios, pero primero impulsar con más fuerza la Mesa de Trabajo, que es una instancia importante para eso. Pero yo voy a pelearme para que nuevamente instalemos lo que es el INDEPA. Tenemos que rescatar el INDEPA. No podemos dejarlo donde está prácticamente desaparecido, porque el INDEPA nos va a ayudar a que esto, por ejemplo, en el tema de educación, se pueda desarrollar a nivel nacional, ¿no? Y va a tener un enfoque diferente desde allí, con ese asiento que tenía el INDEPA en el Consejo de Ministros, que ojalá pudiéramos lograrlo. Pero eso será una de las batallas que tenemos que emprender, no solo los que, ojalá pudiéramos estar en el Parlamento, pero sí emprender esta batalla, ¿no? Que tengamos muchos más convenios, pero a través del INDEPA y también impulsado por la Mesa de Trabajo Afroperuana. Eso para mí debería ser así, ¿no? De cajón. En el tema de, creo que escuché a Maite hablar sobre el emprendimiento. Hay una propuesta que se está planteando también, eso sí legislativa, que es la creación de las unidades productivas en relación a las organizaciones sociales de base. Y entonces, las organizaciones sociales de base afrodescendientes, mujeres sobre todo, que es donde más énfasis yo le quiero dar, se van a convertir en algunos casos en unidades productivas, porque el Estado, el gobierno necesita de esta mano, ¿no? De esta producción para las compras de las cosas que van a tener, que se tiene que implementar y que nosotros
como partido, como Fuerza Popular, queremos implementar, que son los zapatos escolares, que son los buzos escolares, que son otro tipo de necesidades que se requieren para poder impulsar los desayunos escolares, es decir, convertirlas en algunas organizaciones en panaderías, en talleres, pero de una productividad en relación al gobierno, es decir, no solamente hacer estos talleres que finalmente después no hay mercado, sino la idea es que el Estado se convierta en un aliado, ¿no?, solidario de compra, ¿no?, con estas unidades productivas. Escuché, no sé qué otra cosa más había escuchado, en el tema de las mujeres. En un momento habíamos hablado con Cecilia y un grupo de mujeres, que bueno, el tema de las mujeres es una cosa transversal, ¿no?, la defensa de las mujeres, pero no se trata solo de las defensas. Nosotros nos hemos caracterizado por profundizar lo que son las capacidades de las mujeres, en este caso de las mujeres afroperuanas, con lo que ya mencionaba hace un momento, las unidades productivas, con la ciudad mujer, y la ciudad mujer va a tener que estar en función a los departamentos, ¿no? Entonces, si hay una ciudad mujer en un departamento del sur con mucha presencia afrodescendiente, allí es cuando las mujeres afro van a cobrar una relevancia importante para lo que son la conducción de esa ciudad mujer, ¿no?, que se quiere implementar. Pero hay un tema fundamental que también sí luego se puede plantear desde el Parlamento y que estoy tratando de desarrollarlo un poco más, que es el tema de la déficit de vivienda, sobre todo en Lima, ¿no? Hay un déficit de vivienda para las familias afroperuanas, que no las tienen, que están en zonas como Barrios Altos, Breña, el Rímac y Barranco, Surco. Hay zonas que viven de manera precaria, como callejones o quintas, y son posesionarias por años, ¿no? Y al ser posesionarias no se está aplicando una ley, que es la ley de renovación, la ley de desturización, desprecarización con fines de renovación, que estaba básicamente hecha para estas zonas, que son, como decía, los callejones y las quintas. Son familias que viven por años y básicamente son familias afro, básicamente, y también están en la Victoria, ¿no? Es decir, recuperar, ¿no?, rescatar esas zonas, pero la idea es darles saneamiento físico legal para que puedan tener acceso al agua. Por ejemplo, en el centro de Lima, en los barrios santos, la mayoría de las personas que viven en quintas, en casonas, no tienen acceso al agua potable, aunque parezca mentira, no la tienen. Y tienen que cargar sus baldes, pedir a alguien que si tiene red de conexión de agua, comprarlo, o si no al restaurante, ¿no? Eso está ocurriendo en el centro de Lima. Más o menos, a grosso modo, es lo que se está planteando, pero también hay un tema importante que Mario hace un tiempo nos había estado informando de cómo se trata, cómo los médicos tratan la salud de los afroperuanos y cómo es que se ha establecido un código incluso, pero nosotros tenemos que ser activos, mejores actores en este tema de nuestros códigos, porque generalmente no lo hacemos, es decir, no solicitamos que por favor cuando estemos siendo atendidos pudiera incorporarse o anotarnos en el código para que el médico pudiera atender de manera diferente. Pero obviamente que estamos en una situación, señores, de pandemia y sí no hay camas UCI, no hay oxígenos en los hospitales, no hay para nadie, ¿no? No hay oxígeno, no hay cama UCI, hay una deficiencia de materiales, los médicos y enfermeras también se sienten desesperados porque no pueden resolver problemas. Entonces allí si tenemos eso, en realidad desde el Ejecutivo, porque ahí ya no entra el Legislativo, eso es el Ejecutivo, desde el Ejecutivo vamos a tener que implementar con mayores recursos
los centros de salud desde el primer nivel. El primer nivel hay que fortalecerlo, porque el primer nivel, eso me va a tener que refutar, o mejor dicho, ayudar Mario, ¿no?, en lo que significa el primer nivel de salud. Los establecimientos tienen que entrar a la ayuda de la prevención, ¿no? La prevención del COVID, me refiero, porque vamos a tener el COVID no sé cuánto tiempo más, ¿no? Eso lo saben los científicos, no nosotros, pero incluso hasta una tercera ola hablan, ¿no? Y cuando uno está desde un espacio legislativo o desde el ejecutivo, todas las normas obviamente van en función a las mayorías, ¿no? Pero dentro de esas mayorías, ahí es cuando vamos a aplicar lo que es el decreto del perdón histórico, ¿no? Para que funcione ese decreto, porque no, bueno, se dejó de lado, no se está aplicando, y lo que importa es que eso se aplique para tener entonces ese espacio, ese segmento de la población afro de manera diferente en la atención de salud y en la atención psicológica, ¿no? Porque si ya tenemos familias con estragos incluso de la pobreza, la segregación, la discriminación, ¿no?, la violencia, porque la pobreza es la más grande violencia que uno puede vivir. Entonces, si tenemos familias que están viviendo, por poner un ejemplo, ya en el Rima o en Barrios Altos, en la Victoria, en una quinta, donde tienen 2 habitaciones, nada más, ¿no? Esas 2 habitaciones es la casa completa, y le dicen que tiene que aislarse, y no se puede aislar el familiar, ¿no? Porque no hay espacio donde aislarlo, y encima no hay agua, ¿no? Entonces, la primera acción es, obviamente, hacer que el gobierno pueda atender a estas familias, pero estábamos planteando, incluso en algún momento, yo lo conversaba con algunas personas, es que si los centros educativos no están siendo usados por el momento, y que creo yo no serán usados como un año más, los centros educativos en algunos lugares pudieran ser una especie de lugares de acogida para el aislamiento, pero básicamente para estas familias de las que estoy hablando, que viven en quintas y viven en callejones, y podamos ayudar a que el familiar que esté contagiado pudiera aislarse. Recuerden que los centros de acogida no son hospitales, simplemente ayudan a que pudieran estar separados y que la carga viral no contagie al resto de la familia, simplemente eso, ¿no? Pero también estamos planteando que son la construcción de plantas de oxígeno por lo menos en cada provincia, en el centro de Lima, la posibilidad de hacer gestiones distritales, y que las plantas de oxígeno que tienen algunos hospitales puedan ser fortalecidos, ¿no? Se puedan implementar de mejor manera y que pueda llegar a los pacientes. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que son vulnerables, que somos generalmente los afros, ¿no?, establecer, yo supongo que lo harán o lo deben hacer los médicos que conocen, que saben de esto, establecer protocolos diferentes, ¿no?, con los pacientes afrodescendientes. En el tema de la educación, que había una pregunta ahí, me perdí porque me botó el internet, nosotros estamos planteando que para los lugares donde no hay el internet, se puedan instalar estos el internet satelital, donde no lo hay, y establecer que cada niño en todo el país, no solamente los afrodescendientes, para mí básicamente los afrodescendientes, pudieran acceder a tener el kit electrónico, este kit de tablet, que ya se ha dicho, ¿no? O sea, lo ha dicho mi candidata, porque hay que hacer que ellos tengan acceso a la educación a través de estos medios, ¿no? Sabemos que en un solo celular se lo comparten en una familia para que puedan tener las clases los alumnos, y en muchos casos hay deserción, ya no sé cómo llamarlo en este caso, porque de internet, no sé,
porque no hay el celular, ¿no? O no hay el internet, o se fue la luz y en algunos casos la batería, cuando se acaba no pueden ingresar los jóvenes, ¿no? Entonces ahí es que se está estableciendo hacerlo del internet satelital allí donde no hay esta banda ancha para que puedan tener acceso, ¿no? Hay también unas conversaciones con algunos profesores y que creo que se debería tener alguna conversación. No sé si existe algún grupo o alguna asociación de profesores afrodescendientes, pero es importante que se tenga por lo menos un espacio de profesores, porque los profesores afros pueden captar un poco el problema que vive cada niño afro en las escuelas, desde la discriminación, la pobreza, la segregación, el aislamiento, el problema psicológico que puedan vivir también y que tienen que ayudarnos a hacer una especie de enlace, ¿no? Para poder implementar todo lo que hemos dicho desde los centros de salud mental, sobre todo también para los niños y ayudarlos a salir de esta situación, porque la pandemia en realidad está haciendo que las familias no solamente sufran el problema de la enfermedad y en algunos casos pierden a sus seres queridos, sino también los están sumiendo en depresión, ¿no? En una depresión profunda, y si eso lo mezclamos con la situación económica, con esos niveles de pobreza, sin acceso al agua, con una vivienda precaria, con amenaza de desalojo, porque hay amenazas ahora de desalojo en muchas de las viviendas. Entonces hay una situación muy crítica en ese sentido, ¿no? Y voy a plantear un proyecto de ley para que toda familia, bueno, existe, obviamente, el asunto es que vamos a plantear que sea acelerado, vamos a ir en rescate COFOPRI para que de inmediato COFOPRI, usando las normas legales que le amparan, pudiera formalizar rápidamente aquellas viviendas, aquellas familias que están viviendo en situación precaria, pero por más de 10 años, ¿no? Pero eso tiene que ser rapidísimo. Vamos a quitar un poco de esto al municipio, porque son los municipios los que quitan, los municipios son los que ponen muchas trabas en este caso, ¿no? Ahí me quedo. Sí, por favor, para que corresponda también a Martín, concerniente a las preguntas. Ahora sí, Martín entró los primeros minutos. Te comento, estaba preguntando Pierre Córdoba, psicólogo, sobre la salud mental de los afroperuanos, hasta qué medida, como está afectando este sistema de la pandemia y estas cosas, cuáles serían esos métodos, o en todo caso, qué es lo que podrían hacer ustedes desde el Congreso de llegar a ocupar una curul, qué medidas podrían tomar en cuanto a este tema de la salud mental en los afroperuanos. Eduardo Palma habló sobre la educación y las becas que había dentro de la mesa de trabajo peruana. Anteriormente había con la Cantuta, había con una universidad también privada. ¿Cuál es el sistema que va a seguir estas becas, y va a continuar, o desde donde ustedes van a estar, qué pueden hacer por ello? Cecilia Ramírez hablaba sobre el bicentenario y sobre las mujeres en este tiempo bicentenario y tiempo de pandemia, en cuanto a las acciones que podían tomar del Congreso para poder hacer como el soporte que necesitan en cuanto a la defensa de las vulneraciones, discriminaciones y otras cosas que somos víctimas las mujeres afroperuanas. Agustín Huertas hablaba sobre la educación y la posible clases presenciales que se puedan estar dando en los supuestos lugares donde no hay evidencias de COVID, que creo que eso es algo inaudito, porque, bueno, no voy a comentarlo, solamente poniéndole al tanto, que según ha escuchado, dice que desde el 15 de abril del presente año va a haber clases presenciales en estos lugares que por supuesto están fuera de la capital, que son lugares alejados y que están en provincia. Creo que lo de Marité, has escuchado sobre el emprendimiento económico para las mujeres emprendedoras, las mujeres afroperuanas,
y lo de Víctor Flores sobre la Constitución en cuanto a la inclusión del pueblo afroperuano, o algunas normas legales, y también sobre la inclusión o el regreso de la Mesa de Trabajo Afroperuana al Congreso de la República. Son 6 inquietudes que han tenido los primeros participantes. Martín, te escuchamos para lo que puedas darnos tu opinión al respecto, tus sugerencias o en todo caso la propuesta que tú tienes. Gracias, Silvia. Buenas noches con todos. Empezando cuando empecé con el tema de Víctor Flores, es cierto, el tema de la institucionalización de la Mesa de Trabajo Afroperuano. En el transcurso de los últimos años se modificó, se volvió coordinadora, pero la idea de llegar nosotros al Congreso es que retorne el tema, porque más que todo eso se basa en tema de acuerdos, ¿no? Acuerdos de mesa. Cuando se institucionalizó la Mesa de Trabajo fue por acuerdos de mesa. Lo que habría que hacer es fortalecer esos acuerdos y de repente complementarlo con un tema que sea institucionalizado en la estructura. De repente eso es lo que faltó. Nos faltó institucionalizarlo dentro de una estructura dentro del mismo Congreso, o sea, que quede de manera permanente, de repente en una de las áreas de participación ciudadana, y ya sea parte del Congreso, ¿no? Como parte del tema de terrorismo nunca más, así programas que tiene el programa de participación ciudadana, podríamos incluir el tema de la mesa, ¿no? Se podría hacer una de las ideas para que sea de una manera permanente y que no cada vez que viene una directiva y de acuerdo a su modo de pensar lo modifica. Entonces deberíamos ponerlo ya de una manera en la estructura del Congreso, ¿no? Así como hay museos del Congreso, igual no, el Museo Afroperuano no está tampoco en la estructura del Congreso. Entonces yo creo que esta vez se debería luchar porque esté dentro del tema de la estructura oficial del Congreso, porque todo es un tema de voluntades, ¿no? Conforme ha estado la mesa de trabajo ha sido un tema de voluntades, más que todo voluntades políticas de los presidentes que han asumido y se ha establecido el tema, los avances que se lograron y se realizaron, ¿no? Pero yo creo que lo que debemos hacer es tenerlo dentro de una estructura oficial del Congreso. En cuanto al tema de Marité, yo creo que es un tema que tenemos que impulsar, como siempre a veces lo hemos hecho en la mesa, pero es cierto, no hay fondos. ¿De qué manera se van a conseguir fondos para poder impulsar el tema de emprendimientos en el tema afroperuano? Ese es un tema que de repente se puede trabajar como gestionar, porque tampoco nosotros manejamos presupuesto del Congreso. Entonces lo que sí se puede hacer es gestionar entre los ministerios que pueda haber un tema de un fondo. Existe en el Ministerio de Agricultura un fondo que se llama Agroideas, que es un tema de planes de negocio, que se presentan como son fondos concursables, que se presentan ante el Ministerio y las asociaciones les entregan dinero en sus planes de negocio. Entonces, algo parecido podríamos impulsar para el tema afroperuano, ¿no? Para que de una manera de asociatividad las asociaciones puedan participar de esos fondos concursables para que puedan participar, generar algún fondo concursable para las asociaciones netamente afroperuanas, ¿no? En cuanto al tema de salud mental, es un tema que también corresponde al tema del Ministerio de Salud, pero tenemos que trabajarlo, porque con esta pandemia yo creo que también se ve muy afectada el tema de la salud mental. Otro tema que escuché también, o sea, que mencionaste, es en el tema de educación. Tenemos que ver de alguna forma cómo modificar la currícula actual. Porque hoy día el tema, no solamente en el tema afro, ¿no? Si bien hay un gran porcentaje de deserción escolar, pero tenemos que modificar, yo creo, la currícula, ¿no? A partir de tercero de media, debe haber un tema un poco técnico, de repente como existen en otros países. Había un ejemplo, sin muy lejos, en Chile existen los liceos. Entonces, de repente, volver a ese tipo de liceos que a partir del tercero, cuarto y quinto se pueda implementar un tema técnico, con especialidades en computación, en temas según la región, en el tema agropecuario o en el tema de turismo, cosa que lo hacen en otros países con un tema técnico y pueden complementar con el tema en el tema de educación. Y lo otro, tenemos, como lo mencionó también Marta, yo creo que tenemos que impulsar, porque el tema de llegar, tenemos que tener una bancada afro y impulsar los temas que somos, ahí coincidimos, en fortalecer el tema de INDEPA, porque hay una recomendación también de la Defensoría del Pueblo, unas recomendaciones que hacen, que la política nacional específica y autónoma para la población afrodescendiente a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos sin discriminación. O sea,
una política específica y autónoma, que vendría a ser un INDEPA. Deberíamos tener un tema como INDEPA autónomo adscrito a la PCM. Y en cuanto a ese plan DEPA que ya quedó destinado, tenemos que trabajarlo, o sea, hacer de repente un nuevo plan DEPA, pero con dinero, ¿no? Con presupuesto. Con presupuesto. El próximo plan DEPA que se elabore o que desarrolle de repente en DEPA tiene que tener presupuesto. Eso es lo que tendríamos que trabajar de esos puntos, ¿no? Eso es un poco lo que he podido captar, lo que me has dicho hasta el momento, y eso es lo que deberíamos impulsar. Gracias Martín. Sin duda tenemos grandes expectativas en ustedes. La mesa de trabajo tiene 2 representantes al Congreso y estamos siempre atentos a las labores que puedan realizar desde allí en beneficio del pueblo afroperuano. Desde el punto de vista de la MTA y por los comentarios internos que estamos recibiendo, veo de que el trabajo que ustedes están realizando en este momento, tú desde la región Ica y con Marta Moyano en lo que es Lima, creo que es un buen enlace para que el pueblo afroperuano a nivel nacional se sienta complacido y, como dice el lema de la MTA, es el Congreso que los afroperuanos queremos. Tenemos que ponerle punche a lo que estamos solicitando, a lo que los compañeros aquí están manifestando, porque creo de que ustedes son la parte representativa de la mesa, la parte representativa de gran parte del pueblo afroperuano, y que, si bien es cierto, ahora estamos ya próximos a estas elecciones generales, nosotros también estamos atentos a estas actividades, y por ello es el motivo de este conversatorio con ustedes y con los amigos de las organizaciones hermanas afroperuanas que nos acompañan esta noche. En ese sentido, y estando a que hay algunos que se han quedado, algunos compañeros en la sala que se han quedado para hacer algunas otras preguntas como parte final de este pequeño conversatorio, quiero darle pase a quienes deseen hacer las preguntas correspondientes o las inquietudes para ir cerrando esta segunda vuelta de conversatorio y la exposición que ustedes vayan a hacer, tanto Martín como Marta Moyano. ¿Quiénes estaban pendientes de hacer las preguntas? Por favor, adelante. Creo que Víctor Flores tenía otra ronda. Sí, Silvia, muchas gracias. En la primera intervención que tuve, hablé de un tema que está en el escenario político, que es el cambio de la Constitución o reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, había preguntado cuál es la propuesta, porque este es un tema que ya se viene tratando desde hace mucho tiempo, para reformar la Constitución y proponer que el pueblo afroperuano sea incorporado en la Constitución política del Perú, como ya esto ocurre en otros países donde ya se ha avanzado en ese tema, ¿no? Entonces, yo quisiera al respecto una respuesta sobre ese aspecto, y luego sobre un tema que es absolutamente transversal, ¿no? Porque no solamente el personal de salud, la Policía Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas, también hay afrodescendientes dentro de esas 3 organizaciones. Entonces, lo importante sería saber qué medidas se darían desde el Congreso para mejorar la situación de estos sectores frente a la sociedad. Y finalmente, un sector que también hay muchos afrodescendientes, un sector olvidado, un sector marginado, que es el adulto mayor. ¿Qué medidas para
mejorar la calidad de vida del adulto mayor afrodescendiente, de mejorar esas pensiones miserables que tienen los jubilados y el olvido y la marginación que tienen en los aspectos de salud y en los aspectos de empleo. Entonces, es muy importante enfocar estos aspectos que creo que sí pueden verse políticamente y desde el Congreso, y quisiera una opinión de nuestros representantes y candidatos, a quienes les reitero la mejor de las suertes. Gracias, Silvia. Gracias, Víctor. Estamos en la secuencia de la segunda vuelta de preguntas. Silvia, Juan Rivera. Listo, Juan, adelante. Julio Luna después. Bueno, con su venia de Julio Luna, dos preguntas, para que tomen conocimiento los oyentes en esta reunión virtual de los candidatos y precisen en este caso ya por su experiencia, tanto la señora Marta Moyano como congresista y asesor Martín Hernández, si es que el Congreso tiene la necesidad de gasto, por un lado, según su reglamento, hasta qué alcance podría dar todo lo que se viene manifestando y peticionando por parte de los presentes, es el primer término, y teniendo acotación también con referente al plan del Bicentenario, entendido que se va a poner en marcha a partir del 28 de julio, o hay un plan ya preestablecido, y si de la revisión de ese plan se encuentra incluidos los afrodescendientes en nuestro país en ese plan. Y si desde el Congreso, en ese sentido, a través de las instancias pertinentes, se podría incluir a los afroperuanos en ese plan. Gracias, Juan. ¿Alguien más? Bueno, permítame leerle un comentario de Pierre Córdoba. Dice que es importante tener presente que la salud mental no se aborda únicamente cuando el daño se ha generado, sino que al contrario, se debe trabajar de manera preventiva desde distintos ejes como son la educación, la economía, el trabajo, la validación y cumplimiento de los derechos fundamentales de todos, todas y todes. Sería interesante, dice Pierre, saber de qué modo desde su posición como congresistas apoyarían la inclusión en la currícula de la historia y aporte de nuestro pueblo al desarrollo de nuestro país. Creo que es una pregunta importante que siempre nos hacemos y siempre la divulgamos. Bueno, esa es otra pregunta de Pierre. ¿Y alguien más? ¿Julio Luna? Sí. Bien, ¿me escuchan? Sí, Julio, adelante. Bueno, buenas noches con todos, la familia, porque es una familia afroperuana la que veo aquí, enraizada culturalmente y identificado, ¿no?, con la cultura afroperuana. No todos se define por el color de la piel, sino por la conciencia nacional afroperuana, que comúnmente yo esa tesis la he estado planteando en dos oportunidades con la mesa, y en ese sentido va mi pregunta. Primero, quiero darle virtualmente un abrazo a Martín Hernández, compañero de trayectoria que siempre ha trabajado por el pueblo afroperuano, Marta también, y bueno, todos los amigos que ya nos conocen, ¿no? Y es en relación a los temas que he estado trabajando, ¿no? Y eso es mi inquietud. Una vez llegado al Congreso, estamos hablando de julio, del mes de julio, cuando asuma el nuevo presidente, y esperemos de que tanto Martín como Marta estemos, porque yo me siento representado por ellos, ¿no?, tanto por Martín y por Marta, por la misma trayectoria que hemos trabajado desde mucho antes con INDEPA y antes de ella, ¿no? Y ustedes ya saben esa situación. El nuevo contexto internacional hace de que las comunidades afroperuanas o las minorías nacional afroperuanas, en este caso,
debe llegar ya a plantearse concretamente después del 28 de julio por intermedio de nuestros congresistas, ¿no? Yo quisiera plantear para la reflexión de lo que nos están escuchando ambos candidatos, ¿no? Acerca del tema de incluir en el artículo 89 de la Constitución Política, donde se habla acerca de las comunidades nativas y campesinas, incluir el término afroperuano, ¿no? Lo que decía Víctor, ¿no? Víctor Flor. Sin embargo, yo tengo una tingencia en ese sentido, el problema del concepto. Bolivia en su constitución ha puesto afroperuano, afroboliviano, perdón. Y dentro de nosotros que ya hemos tomado conciencia que la nación afro existe desde nuestro punto de vista, para la historia oficial es la minoría afroperuana, entonces vamos en ese sentido jurídico internacional, ¿no? Sería bueno incluir el término minoría nacional y no pueblo afroperuano como Bolivia lo ha planteado y está en su constitución. ¿Por qué le digo? Porque haciendo un análisis después de las conferencias que hemos tenido, la charla que hemos tenido, la minoría nacional afroperuana congrega, ¿no?, derechos de comunidades afroperuanas, derechos de pueblos afroperuanos, derechos individuales o familiares afroperuanos, derechos civiles como afroperuanos, derecho de contar con un presupuesto público, ¿no?, para la minoría nacional como minoría nacional, y derecho y reconocimiento de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos como minoría nacional, ¿no? Y dejar de lado el término pueblo afroperuano porque está circunscrito en un área o espacio geográfico. Implica que todos los que vivan en un pueblo afroperuano puedan ser beneficiados con las políticas que pueda venir a ese pueblo. Pero ¿qué pasa de aquel niño o joven, ¿no?, que su visión es más amplia y se va a las ciudades, a ir a universidades, ¿no?, que les sirvan para poder proyectarse a nivel internacional y estudiar un doctorado o una maestría? Entonces, al salir del pueblo afroperuano, estos derechos ya no son puestos a disposición de la persona que vive en el pueblo afroperuano. Es por eso que el pueblo afroperuano está circunscrito geográficamente y el espacio dentro de la zona que vive. En cambio, una minoría nacional, ¿no? Yo leyendo inclusive varios temas sobre minoría nacional de los gitanos, por ejemplo, y los gitanos no tienen centrado en una población, están dispersos, son reconocidos como minoría nacional, con todo... Querido Julio, por favor... sobre ese tema quisiera preguntarle, ¿no? ¿Qué sería conveniente para ustedes? ¿Pueblo afroperuano o minoría nacional afroperuana? Eso es todo, gracias. Gracias, muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Silvia. ¿Perdón? Sí, cómo no. ¿Ya? ¿Aló? Adelante, Esteban, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Primero algunas aclaraciones, nada más. La mesa de trabajo afroperuana forma parte con el museo, forma parte integrante de los bienes del Congreso de la República. El Museo Afroperuano tiene reconocimiento de la parte de incorporación en la zona de participación ciudadana y está inscrita y reconocido además que la Mesa de Trabajo Afroperuana es la autora de todo el guión histórico del museo. Eso ya está reconocido. Entonces eso existe, por eso es que no nos han podido sacar en todo este tiempo que está cerrado el Congreso, no nos han sacado, no nos han votado o han cambiado, si quiere, el museo, ¿no? Entonces eso ya está oleado y sacramentado. Lo que sí debemos hacer a partir de, ojalá, el 28 de julio, con el apoyo de todos, ¿no?, es volver a relanzar la mesa, porque algunas personalidades afroperuanas impulsaron que se realizara la famosa gestión anterior, donde prácticamente nos retiran del Congreso, ¿no?, y se forman las famosas comunidades. Entonces, yo lo que abogo es que existen proyectos de ley que se dieron en el periodo pasado, ¿no? Esteban, ¿vas a hacer algún tipo de pregunta? Sí, justamente estoy sustentando la pregunta.
¿ya? Para poder sustentar la pregunta del reconocimiento, ¿no?, que se debe hacer como minoría étnica, que en la inclusión en la Constitución debe darse, ¿no es cierto? Porque, bueno, particularmente yo estoy a favor de que se continúe la Constitución, hay que hacer reformas con toda la Constitución y no con ideas alborotadas de cambiar las constituciones como si se cambiaran de casa todos los años. Pero en fin, son apreciaciones personales. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, dentro de la agenda, cómo implementarían los representantes en la mesa de trabajo afroperuana las políticas públicas para los diferentes sectores que se están planteando. Porque lo que se ha dicho, el Congreso no tiene capacidad de gasto, el Congreso da leyes, el Congreso no es un ejecutivo, ¿no? Entonces yo creo que deberían, más bien, la propuesta es implementar las políticas públicas y lo que sí debería hacer el Congreso es generar un... Creo que ha habido un lapsus. Esteban, ¿estás? No te escuchamos, Marta, tu micrófono está apagado. Sí, a ver, sí, vamos creo de la segunda. Sí, porque tengo, mencionaba que tenía un tiempo. Miren, sobre el tema de la reforma constitucional, en primer lugar, yo defiendo la Constitución del 93, de cabo a rabo. Pero esas famosas pedidos de cambiar la Constitución no la comparto. Sí comparto el hecho de que podamos reformar la Constitución en algunos casos. En este caso, de incorporar al pueblo o nación, va a depender del debate que tengamos nosotros, para incorporarlo en la Constitución. Ya lo hemos intentado varias veces, hay proyectos que están planteados que no se han impulsado con la debida fuerza y fortaleza para que sea así, y hay que insistir. Yo voy a insistir en eso si es que llegara. Yo creo que con Martín y con otros afroperuanos podemos darnos esa fuerza para poder impulsar la incorporación del pueblo o nación en la Constitución. Con eso sí es con todo. En el tema presupuestal, sí es cierto, los parlamentarios no tenemos capacidad de generar gasto, no la tenemos, pero sí en el debate presupuestal. En el debate presupuestal, que es la única vez que el parlamentario puede gestionar o solicitar o incorporar o modificar algún nivel de presupuesto, sí. Sin embargo, no se aplica mucho, ¿no? Porque imagínense todos ustedes que todos los parlamentarios quieran conseguir un presupuesto para tal o cual, entonces distorsionamos la propuesta presupuestal que viene del Ejecutivo, porque el techo jamás se puede elevar. Viene un techo presupuestal, ¿no? Un monto que viene del Ejecutivo, y allí hay debate, los ministerios piden más, otros piden menos, y cuando la Comisión de Presupuesto toma una decisión de incrementar presupuesto a alguna institución, a algún ministerio, le va a tener que quitar a alguien, ¿no? O sea, no es que se vaya, que venga más plata, no, le va a tener que restar a alguna otro ministerio, y así se trata en la Comisión de Presupuesto, ¿no? Sí, pelearnos al interior para que eso fuera, significaría que primero estemos en la comisión, algunos afros, y que podamos pelear al interior de la Comisión de Presupuestal, ¿no? Eso es a grosso modo, y sí tiene razón el amigo que escribió en el mensaje acerca de la salud mental. No se trata que cuando alguien esté afectado, sino que todo el tiempo estemos incorporando como una política de Estado, ¿no? Una política pública que puede incorporarse en todos los estamentos, es el tratamiento y el tema de salud mental para todas las instituciones. Es transversal, eso es verdad, eso es transversal. Sin embargo, a veces cuando se está gobernando, hay cosas mucho que el Ejecutivo decide y dice, no, hay cosas mucho más urgentes, ¿no? Que es el agua, que es el tema alimentario, que es otros temas, y siempre no sé por qué la salud mental queda relegado a otro espacio.
cuando debería ser un tema fundamental también para poder desarrollar, ¿no? Esas en cosas concretas. Y en el tema de los adultos mayores, hay una pensión 65, la famosa pensión 65, que es un programa, ¿no? Es un programa social. En realidad lo que se está planteando, y lo está planteando el partido, es que las personas adultas que reciben y son beneficiadas con pensión 65 puedan también aportar a verlos, entablar todo lo que son los saberes productivos, todo lo que son los conocimientos ancestrales, todo lo que son, es decir, esta persona adulta mayor que recibe este aporte tiene que aportar también en su comunidad acerca de todos los conocimientos que tenga y que maneje ancestralmente, y que nos pueda servir al desarrollo de la comunidad. Pero en el tema de las pensiones que mencionaba Víctor, las otras pensiones, no el programa social, soy de las que defiende y considero que el fondo de las pensiones, en el caso ONP, por ejemplo, no debe ser un fondo, que pienso que cada quien debe tener su propio fondo individual. Es decir, lo que yo aporto no tiene que ir a una sola bolsa para que de esa bolsa se reparta a todo el mundo sin importar cuánto aporté yo, cuánto aportó el otro. Ahí es cuando se reparte y finalmente se toma en consideración desde la bolsa y el reparto, ¿no? Que no va a ser, pues, en final una cantidad que necesita la persona. Pero si es que en este caso hacemos los fondos individuales, ¿no? Yo lo defiendo y creo que considero que debe ser así, porque si yo aporté más, yo tengo que recibir más. Si yo aporté menos, yo tengo que recibir menos que el otro. Yo pienso de esa manera, ¿no? Sin embargo, es un debate nacional que se ha abierto, y sí hay una preocupación de la previsión, o sea, se está dejando de lado, y hay gente que accede obviamente por las necesidades ahora, y entonces están accediendo al retiro, ¿no? de sus fondos, pero después vamos a tener problemas más adelante. Eso sí preocupa, y hay que preocuparnos por eso, para después ver cómo se hace una especie de contingencia, porque finalmente si yo retiro todos mis fondos o una parte de mi fondo, me va a quedar una muy pequeña parte para cuando realmente lo necesite más adelante y tenga que ver mi vejez, ¿no? Allí vamos a tener problemas. Y recuerden que tenemos adultos mayores maltratados hasta por los hijos, ¿no? Y que incluso lo despojan de sus casas. Allí hay otra propuesta muy concretita, que la hipoteca al revés, ¿no? Que es, yo tengo mi casa, soy adulta mayor, el banco, ¿no? Me va a dar una pensión mensual, ¿no? Hasta por todo el monto que cuesta mi casa, por todo el monto, me va a dar una pensión mensual, y después finalmente ya esa casa que me sirvió para que yo pueda vivir tranquilamente y dignamente una vejez, ¿no? Para que después no sean los hijos quienes desalojen a los padres, los botan, los tienen en la calle, u otras familias que también se apoderan de las casas, ¿no? O extraños. Bueno, son cosas concretas que se vienen y que se están planteando, pero recuerden que muchos de esos son propuestas que tienen que implementarlas el Ejecutivo, ¿no? Muchos de esos. Los otros son el impulso que tenemos que dar desde el Parlamento. Muchas gracias. Augusto, por favor. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda para nuestros amigos postulantes al Congreso de la República? Silvia, si me permite. Continúa Martín. Bueno, en cuanto al tema de la salud mental, revisando ahí el año pasado, 2019, en el 2019,
tenemos una ley de salud mental, cuál habría que ver de qué manera se está implementando. Fue la ley 30947. Así que yo creo que tenemos una tarea para ver de qué manera se está aplicando, o de qué manera se está implementando, y si realmente se está aplicando como salió establecida esta norma, ¿no? Que habla sobre el tema del derecho a acceso universal a la salud mental, derechos al ámbito de servicios de salud mental. Tiene una serie de... son cerca de... ¿cuántos artículos son? Son 38 artículos. Así que ahí tenemos una tarea para revisar de qué manera se está implementada, o de qué manera se implementó esta ley de salud mental. En cuanto al término que mencionó Julio Luna, yo creo que conforme estamos avanzando, lo que hemos avanzado, yo creo que debemos continuar con el tema del pueblo afroperuano. Eso sí, debemos mantenerlo en el tema afroperuano, porque si no hemos logrado hasta el momento lograr ciertos logros, hasta el momento ha habido logros, pero deben continuar. Si vamos a pelear con un tema de INDEPA, debemos continuar con el tema de afroperuano, ¿no? En cuanto al tema de la Constitución, como dice Marta, sí vamos a pelear, y siempre lo hemos estado luchando para que pues, el término afro sea incluido en el tema de la Constitución. En cuanto al tema de pensiones, es cierto. O sea, el tema de pensiones sí necesita una reforma. Necesitamos una reforma integral. Porque hay un plan de régimen especial que uno puede retirar cuando cumple 50 años en caso de mujeres y 55 años cuando cumplen los hombres en el caso de el tema privado. Puedes retirar un 95% de tus fondos. Pero realmente... para que un porcentaje logre una pensión, debe contar con un fondo de cerca de 200.000 soles en sus cuentas. Y en esos últimos tiempos, cuando se está retirando fondos, mucha gente se ha quedado ya sin fondos. Hay gente que tenía 17.000, 40.000 máximo en sus fondos, y que tampoco con ese fondo que tenían de 40.000 no van a tener una buena pensión. Porque para lograr una pensión de 1.000 soles hay que juntar 200.000, en el caso, pues, en el tema privado, ¿no? Entonces también es un engaño al muchacho que digan que se está quedando sin fondos, pero realmente con ese fondo que tienen actualmente tampoco tendrían una buena pensión. Entonces lo que sí se necesita es hacer una reforma integral de pensiones, ¿no? Para tanto el privado como el tema público de la ONP. Gracias, Martín, por tu participación. ¿Alguna otra consulta a nuestros invitados? Bueno, a nuestros amigos, en realidad, de la mesa que participan en estas contiendas electorales. Sí, tengo una apreciación que queda todavía dentro de lo que es el sistema congresal. Si se reformularía en este caso lo que vendría a ser la Comisión de Pueblos, se le daría más potestades, ya que es meramente declarativa su actuar dentro de la estructura congresal, y que si considerarían también de que en el caso del Ministerio de Míncul, con referente a la actual Comisión de Pueblos, o en todo caso la estructura que tiene dentro del pueblo afroperuano en la representación de Susana Matute, si estaría bien dejarla de lado e incursionar o incorporarse al INDEPA como era antes. Pasar a retirar. Juan, en cuanto al tema de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y medio ambiente, no tanto declarativos, sino tiene una función, pues, el tema que tiene casi relación con dos ministerios de esta comisión, ¿no? Tanto con cultura, por el tema de los pueblos amazónicos y afroperuanos, y el tema de medio ambiente. O sea, realmente ahí, y también sobre dos ministerios, ¿no? Y el otro tema es el tema que mencionas, ¿no? Si buscamos un tema de tener el DEPA dentro de la PCM, estamos diciendo que el tema de la dirección política para la población afroperuana tendría que desaparecer porque no ha cumplido su labor, pues, en el tema de cultura, ¿no? Así de claro, o sea, pasar a ser un DEPA ya como un tema casi como lo tuvo en un principio, con rango ministerial, ¿no?
como se está de Doña Marta, disculpe, le escuchamos entrecortado. A ver, no sé si me escuchan ahora, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Sí, así como dice Martín, cuando vamos a rescatar INDEPA, ¿no? Nuevamente implementar INDEPA, toda dirección de ministerio desaparece. Y es INDEPA quien se encarga en la conducción. Es decir, ya no habrán esas direcciones que están planteando, que están mencionando, sino INDEPA se encarga incluso del plan, ¿no? Eso tiene que quedar. Al parecer creo que hay inconvenientes con la red, ¿no? O sea, está fallando el micrófono, ahora se fue. A ver, vamos a... No sé si voy a regresar, pero creo que nos quedamos con Martín. Augusto, por favor, da la última vuelta con las personas que quieran participar, con los amigos, compañeros, por favor. Sí, claro, entonces empecemos esta tercera ronda de consultas a nuestros amigos. Perdón, buenas noches, se me cortó de nuevo, no sé por qué se me corta. Bueno, decía que INDEPA es quien debe asumir todas esas direcciones que se están planteando, que existen, deberían desaparecer y INDEPA asumir. Si eso es así, así va a ser. Y por otro lado, las comisiones, la Comisión de Pueblos es igual que cualquier comisión ordinaria del Parlamento y toma las decisiones igual que cualquier comisión, tiene las mismas funciones. El problema está en que en el Parlamento a esa comisión no le dan la suficiente fuerza los integrantes de la comisión, porque los integrantes de la comisión no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer en relación a los pueblos, porque no se ha abierto un debate, por ejemplo, en el tema del pueblo afrodescendiente, porque no se conoce, ¿no? Y por eso es que surgió la mesa, y la mesa tiene que volverse a implementar, ¿no? Porque siempre en el Parlamento hay un poco de... son muy reacios para tratar temas como estos, ¿no? A veces ni siquiera lo conocen. Existe esa comisión que antes era asuntos, ¿no? La Comisión de Asuntos de andinos, amazónicos, así. Pero después le pusieron pueblos, ¿no? Que por lo menos por ahí se ha avanzado. Y entonces, generalmente tiene el concepto que estos pueblos tienen que ver con el tema ambiental. Y por eso lo juntaron en una comisión. Y si eso se divide, son dos comisiones más. Es decir, una comisión más. Si se quita ambiente del pueblo, se crea otra comisión. Y ustedes saben que al toque la población sale a decir ¿por qué otra comisión? ¿Por qué otra cosa? Empiezan a decir. Y entonces por eso es que a veces hay comisiones que tienen funciones que se fusionan. Hay una comisión, por ejemplo, para que ustedes lo conozcan, la comisión de fiscalización, en realidad, desde mi punto de vista no debe existir, porque todas las comisiones tienen esa misma función, de fiscalizar, todas, porque el parlamentario, una de sus funciones es esa, fiscalizar también, todas las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero crearon esa comisión un poco para distraer, pues son estrategias internas en el Parlamento, pero en realidad no toma decisiones si es que no pide autorización para investigar. Entonces, la Comisión de Pueblos también tiene la misma función. También puede pedir autorización para investigar, tratar normas, leyes, pero la Comisión de Pueblos no se hace sentir, y es por los integrantes. Gracias, yo les agradezco mucho. Estaba hablando con Silvia que tenía problemas de tiempo. Ok, muchas gracias a usted, doña Marta, por su participación. En ese sentido, Silvia.
¿Hacemos la última ronda o...? Sí, creo que sí. Si hay algo pendiente con los compañeros, el frente Víctor. Sí, ya tengo algo pendiente, por favor. Ok. Bien, muchas gracias. Vamos a decir que lo que voy a pedir es un sueño, un ideal, pero considero, después de analizar todas las leyes que se dan en el Parlamento, creo que este proyecto de ley sería posible. El próximo año se van a desarrollar las elecciones Víctor, disculpa Víctor que te interrumpa, pero hay algo que está interfiriendo, que se escucha, no sé si es tu micrófono o es el de Augusto, por favor, porque todo lo está apagado. El micrófono está... Ok, no es el tuyo, Víctor, es su micrófono. A ver. Parece que algo tienes por ahí que está timbrando, sonando feo. Ahí, ¿ahora? ¿Ahora sí? Correcto, sí, perfecto. Ya, muy bien. Entonces decía de que después de analizar todos los proyectos que se dan en el Congreso, leyes populistas, etcétera, etcétera, creo que este proyecto, que es un sueño, que no sería el único país que lo haría, o que lo haya implementado, decía que el próximo año son las elecciones, se van a desarrollar las elecciones municipales en el Perú, y hay más de 1.800 distritos. Entonces, es posible, considerando el aporte histórico y cultural del pueblo afroperuano, proponer a través del Congreso una ley de cuotas que proponga que en cada lista de los partidos que se van a presentar haya ciudadanos afrodescendientes o afroperuanos. Yo creo que eso mejoraría mucho la participación política de los afroperuanos, porque tendrían que ser considerados, como no lo son ahora en su totalidad. Entonces, yo propongo eso, y como todas las cosas que se han conseguido para los afroperuanos o afrodescendientes se han conseguido luchando, yo creo que habría que luchar por una ley de cuotas para tener una mayor participación en el escenario político del Perú. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, terminamos en la conducción con Augusto, por favor, para las palabras de Martín. Gracias, Silvia. Agradecer a la Mesa de Trabajo Afroperuana, a ti, Silvia, por este tipo de debates, de poder estar entrelazados y más que todo poder recibir, ¿no?, las inquietudes de todos y poder ser la voz de los afroperuanos, ¿no? Como dices, de ser la verdadera representación de todos. Y como mencionaba Víctor, yo creo que, aparte del tema de pedir cuotas, yo creo que tenemos que participar en algún partido, tenemos que identificarnos con algún partido y desde ahí poder ya exigir nuestra participación, pero igual, yo creo que habría que ver la forma como se puede pelear un tema de cuota. Ya, bueno, estamos a un año del proceso, pero lo recomendable es identificarnos con un partido y de la mesa, como se dice en algún momento, exigir a los partidos políticos la cuota afro, ¿no? Que sería lo más práctico, ¿no? Que de la mesa impulsemos los representantes afro, ¿no? Esa podría ser una forma también que podamos hacerlo desde la mesa, y nuevamente, gracias a todos, ¿no? No, muchísimas gracias a ti, Martín, y la mayor de las suertes en esta nueva aventura electoral, en esta nueva lucha del pueblo afroperuano. También queremos agradecer a doña Marta Moyano, que ya se retiró por un tema de tiempo, y agradecer a todos ustedes el que nos hayan acompañado durante esta hora y media, en donde hemos podido intercambiar algunas opiniones, algunas dudas, hacer algunas preguntas a nuestros compañeros que están participando en estas próximas elecciones, y esperemos que sean más compañeros, porque no solamente es un tema de color,
de nuestra piel, sino también es un tema de los profesionales. Creo que las dos personas que el día de hoy nos han acompañado y están candidateando, pues tienen toda la preparación, tienen toda la sapiencia como para representar adecuadamente no solamente a la mesa, sino también al pueblo afroperuano en estas próximas elecciones. Y hay muchos más afroperuanos lo suficientemente capacitados, lo suficientemente preparados, con experiencias en diferentes campos que estoy totalmente seguro van a colaborar en alguna actividad pues congresal y esperemos también en alguna actividad municipal, porque el gobierno municipal es también un gobierno sumamente importante, es el que está más cerca a la gente. La dación de ordenanzas es un tema que no se toma con la debida seriedad, y realmente un tema de ordenanzas podría ayudar mucho al desarrollo de nuestras ciudades y obviamente a mejorar nuestra vida como ciudadanos. La mayor de las suertes a doña Marta Moyano y a Martín Hernández, que se presentan en estas próximas elecciones congresales. Espero que dentro de poco estemos teniendo una conversación para las próximas elecciones municipales donde hayan varios de ustedes participando pues como alcaldes, como regidores, y que obviamente la contribución de ustedes de anotar la importante participación de los afroperuanos en lo que aún seguimos creando, que es nuestra identidad como nación, como república. Muchísimas gracias por esta hora y media de conversación. Gracias, Silvia. Despide, por favor, tú esta reunión en tu condición de presidenta de la Comisión Política de la Mesa Afroperuana, y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos y todas. Esta noche creo que ha sido algo especial para todos en esta mesa de trabajo peruano. Hacer presente de repente un hincapié de que esta reunión de hoy se ha llevado a cabo antes de la última reunión de la mesa de trabajo peruano, en donde se acordó participar e invitar a los candidatos representantes de la mesa. Me hubiese gustado ampliar el abanico con los hermanos afros y hermanas que también están participando de esta lista electoral. Pero bueno, esperemos que, como dice Augusto, continuemos en este ejercicio político, en este ejercicio democrático, en donde nosotros de repente podamos también invitar a nuestros hermanos que vayan más adelante a postular a un cargo municipal o a un cargo de alcaldía. En ese sentido, una vez más, gracias a todos y todas por esta noche estar con nosotros presentes, y que bueno, esperemos que no sea la primera ni la última, y nos tendremos que volver a encontrarnos en cualquier momento de lo que va de esta participación de los compatriotas afroperuanos. Muchas gracias a todos y todas por esta noche. Y a fortalecer la mesa de trabajo afroperuana. Esa es la tarea, fortalecer nuestra mesa de trabajo afroperuana. Así es, Clarita, así es, Clarita. Un abrazo para todos. Chao, chao. Un abrazo. Cuídense. Chao, chao.